Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Les invito a tomar asiento. Vamos a iniciar este culto de la mañana y vamos a iniciar en este momento con una oración de dirección que le voy a pedir a la hermana Delfia si nos dirige en oración. Bíblica va a ser en Proverbios 31, vamos a hacer todos juntos, va a ser del versículo 10 al 12 y después del 28 al 30. Proverbios 31 va a ser del versículo 10 al 12 primeramente y después del versículo 28 al 30. Si ya lo tenemos todos lo leemos todos juntos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Muchas. Es del 31 del 10 al 12. Entonces, ¿quién hallará? El corazón de su marido está, volvemos a repetir el 11. El corazón de su marido está allí en ella, confiado, y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Ahora sí, del 28 al 30. Cantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Hermanos, es hasta el 30. Así puestos de pie, ahora le pido a nuestro hermano Josué que nos va a dirigir en un himno, el 319, Dulce Comunión. Buenos días, hermanos, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Démosle gracias porque nos permite estar aquí en su casa de oración. Y vamos a entonar, hermanos, este himno, el himno 319, Dulce Comunión.
sus asientos. Ahora es momento de los hermanos que tengan alguna gratitud o acción de gracias, puedan pasar para así expresarlo ante la iglesia. Y le pido a nuestro hermano Israel si puede tomar las acciones y orar al final de las acciones. Pasen, hermanos. Buenos días, hermanos, me da mucho gusto volver a reunirme aquí con ustedes. Yo quiero dar gracias a Dios. Los que saben, mi papá estuvo enfermo bastante grave, tuvo cirugía, estuvo en terapia intensiva, fue una recuperación muy lenta, muy dolorosa, pero gracias a Dios él está vivo, está aquí con nosotros y está vivo para adorar al Señor y para servirle. Yo también le quiero dar gracias a Dios por todos los hermanos que estuvieron orando por mi papá. Les agradezco de corazón, estoy muy contenta y también les quiero pedir que sigan orando por mi papá. Él todavía se está recuperando, pero ya está mucho mejor. Gracias. Buenos días, hermanos. Yo vengo agradecida con Dios porque pues toda la semana nos guardó a mis hijos y a mí, porque el Señor es bueno y todos los días sus misericordias son nuevas, y porque Él nos provee también de lo que necesitamos, y estoy muy agradecida con Dios porque el día de hoy pues estamos toda mi familia aquí para alabarle y glorificarle, y de eso estoy muy agradecida a mi Dios. Buenos días, hermanos. Yo quiero agradecer por sus oraciones para mi hermano, que ya lo operaron, salió bien de la cirugía y también ahorita está en recuperación, y al parecer pues salió todo bien, y seguir pidiendo por nuestras familias, por un sobrino que tiene problemas, y son dos sobrinos, entonces quiero seguir pidiendo sus oraciones para ellos, que se resuelvan sus problemas y que siga bendiciendo a nuestras familias. Buenos días, hermanos. Estoy muy agradecida con Dios por todas sus bendiciones en mi familia. Quiero agradecer porque estamos todos reunidos aquí. Hermanos, yo también quiero agradecerle porque esta semana pasada, el jueves, mi hija cumplió años y ayer me permitió cumplir un año más a mí. Le doy muchas gracias a Dios porque he pasado por muchos problemas de salud, pero aquí estoy, aquí sigo. Y gracias a todos por sus oraciones, y pido oración a todos ustedes para que mi familia se convierta a Cristo. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Buenos días, hermanos. Pues yo con lo de mi amiga estoy agradecida con Dios y con ustedes por los que han orado por ella. Se presentó en la semana y pues anda delicada, porque sí, las radiaciones son muy fuertes, pero Dios tiene consideración de sus hijos cuando le aman, y he hablado con ella y le he comentado que se ponga en las manos del Señor, y ella dice que sí, aceptó a Dios como su Salvador, y está claro en ella, y yo estoy muy agradecida y muy contenta. Y en mí también, Señor, gracias porque en realidad mi salud ha estado bien, ya no me ha subido la presión, andando bien. Mi hijo ha andado bien, mi nieto ayer fue a visitarme. Agradezco porque cumplimos un año más en mi grupo, ya tiene 5 años, estaba tambaleando, pero ahorita está bien, y acabamos de cumplir ayer 5 años de vida en el grupo, y todo está a pedir de Dios. Él es el que nos marca el camino, y ustedes por sus oraciones, gracias. Buenos días, hermanos. Doy muchas gracias a Dios porque mi hija Maritel salió bien y su niña está bien, y le pido a Dios que les dé sabiduría a ella y a su esposo para que puedan dirigir a su hija por sus caminos. Y también le doy gracias a Dios porque mi hija Basti ya tiene 15 días en Zacapu y el Señor la ha cuidado y está muy bien. Le doy muchas gracias a Dios por ello. Buenos días, hermanos. Mire,
ya estoy de nuevo aquí y les agradezco por las oraciones porque mi hija, gracias a Dios, salió muy bien y ahorita está en recuperación. Bendigo a mi Dios porque teníamos miedo de esa cirugía, pero mira, ya pasó. Le doy la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque nos permites estar aquí. Todos tenemos gratitudes y peticiones, Señor. Y no hemos pasado, pero todos tenemos gratitudes. Señor, en esta mañana te damos gracias por las peticiones que tú diste, la voluntad y la vida del papá de la hermana y su restablecimiento, aunque ha sido lento, ha sido favorable, Señor. Gracias por eso te damos, Señor. Señor, también te damos gracias por la vida de la familia, de todas las familias, Señor. Estamos agradecidos porque todos los que estamos aquí y los que pasaron al frente en esas gratitudes que tenemos y que han dado y que han pedido sus oraciones son grandes, y tú solamente en tu divina voluntad vas a darnos lo que es necesario para nosotros en nuestra vida. Señor, te damos gracias por este nacimiento, Señor, que tú lo lleves y lo guardes en el hueco de tu mano, Señor, por todas las vidas que están enfrente y por todos los que estamos atrás, que no hemos pasado. Todos tenemos peticiones y tenemos gratitudes, y gracias, Dios, porque siempre estás con nosotros. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Pues ahora es momento de escuchar los avisos, los anuncios, en manos de nuestro hermano Alberto Alfaro. Buen día, mis queridos hermanos. Las actividades de esta semana son las siguientes. El día de hoy vamos a tener venta especial de los jóvenes al terminar ambos cultos para que los apoyemos. El próximo domingo, 15 de marzo, tendremos el culto vespertino de oración. Si recuerdan que cada mes, tercer domingo de cada mes, estamos teniendo culto a las 6 de la tarde para quien tenga pensado y pueda asistir. Próximo domingo a las 6 de la tarde, culto vespertino de oración. Próximo sábado, 28 de marzo, retiro de oración a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Va a ser en el jardín del planetario, del orquidiario. Los que quieran asistir para que se les considere para la alimentación y todo eso, allá en la entrada hay unas listas, y allá también atrás, para quien quiera anotarse, para que se le considere para la alimentación. ¿Sí? Es una oportunidad, hermanos, para estar orando, para estar pidiéndole a Dios por todas las necesidades que tenemos como personas, como iglesia, y también para la venida de nuestro pastor. Entonces, hermanos, esas son las actividades que están programadas. No sé si los jóvenes tengan algún otro anuncio. ¿Sí? A las 5 de la tarde reunión, y el día de mañana la femenil, y próximo miércoles también culto de oración a las 7 de la tarde, como es normalmente. Ya me tocó quedarme, hermanos. Queremos reconocer a los que nos estén visitando en esta mañana, darle la bienvenida. Si hay alguien que nos esté visitando, se ponga en pie, nos dé su nombre, de dónde procede, para darle la bienvenida. De mi lado izquierdo no veo a nadie que nos esté visitando. Aquí en la parte central y hasta el final, ¿habrá alguien que nos esté visitando? Ahorita la hacemos especial. Joven, ¿de dónde? Ahorita te pasan un micrófono para que nos des tu nombre y poderte saludar. Gerardo Carmona, soy hermano de ellos, y el Espíritu me trajo aquí el día de hoy. Bienvenido, es el hermano mayor de ellos, ¿verdad? Bienvenido, nos da mucho gusto verte y tenerte aquí en la casa de Dios. Siéntete como en casa, todos somos tus hermanos, tú nos puedes preguntar, nosotros todos te podemos ayudar. Bienvenido, siéntete en casa. Gracias.
¿Nadie más? Ok, tenemos con nosotros a nuestro hermano Alberto Hernández Delgado. Él es pastor en una iglesia en Irapuato. Viene con su esposa y su mamá. Él va a estar trayendo la palabra el día de hoy. Y hermanos, vamos a ponernos en pie. Vamos a entonar el canto de Hola, ¿cómo estás? Aprovechemos este momento para saludarnos. Salgamos de nuestros lugares, hermanos, y saludemos. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la Amén. Bienvenidos seamos todos, hermanos. Hermanos, permaneciendo un momento más así de pie, vamos a tener otra lectura bíblica. Va a ser en 2 de Corintios, capítulo 12, del versículo del 1 al 12. De igual manera lo haremos todos juntos. Repito nuevamente, 2 de Corintios, capítulo 12, del 1 al 12. Segunda de Corintios 12, del 1 al 12. Okay, si lo tenemos todos juntos, hermanos, todos juntos, vamos a probar al Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fuera arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre, pero mismo nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Sin embargo, si quiera gloriarme, no quisiera insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense en mí, para que la grandeza de la revelación no me exalte debidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me afecté, para que no me enaltezca soberanamente. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor
que me quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfeccionó en la debilidad. Por tanto, de buena gana, más bienes mis necesidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo, en debilidades, en las afrentas, en ansiedades, en persecuciones, en angustias, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales del apóstol que han sido hechas entre vosotros, y toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Hasta ahí, hermanos. Amén. Hasta ahí. Ahora un momento más de pie. Vamos a entonar otro himno, 449, junto a ti, mi buen Señor. En boca de nuestro pastor invitado, Alberto Hernández. Buenos días, hermanos, tomen su lugar de favor y abra su Biblia en 2 de los Corintios 12.
Segunda de los Corintios 12. Le agradezco a cada uno de ustedes la invitación que me hicieron llegar a través del hermano Alberto Alfaro, tocayo mío. Le agradezco al hermano Alfaro también sus atenciones para con mi persona, para con mi esposa, muchas gracias. Le agradezco a Josué, amigo mío desde la juventud. Seguimos siendo jóvenes, pero ya con más achaques, ¿no? Ya no como antes. Y de antemano, hermanos, gracias por este privilegio de predicar la palabra del Señor. Mi nombre es Alberto Hernández, soy pastor de la Iglesia Bautista Pacto de Gracia y la Iglesia Sublime Gracia en Pénjamo. 10 años atrás me desarrollé en el campo misionero plantando iglesias en Tijuana, Tehuacán, Guanajuato, el Estado de México, más o menos como unas 15 iglesias en ese periodo. Posteriormente Dios me da la gracia de fundar 2 iglesias en Irapuato y en Pénjamo, y por la gracia de Dios pues seguimos tanto en el aspecto misionero como en el aspecto pastoral, y también laboralmente Dios me permite ser director de 4 empresas, entonces tanto trabajo en el aspecto laboral como director y en el aspecto pastoral con iglesias. Mi esposa Ana Lilia, que está aquí presente, si levantas tu mano de favor, ella fue procuradora de la defensa de los niños y adolescentes en Guanajuato, entonces ha sido para mí de bendición su participación, porque ustedes saben que los niños y los jóvenes y los adolescentes son el presente y el futuro de una iglesia, y la verdad es una bendición que ella esté a mi lado para desarrollar un ministerio más amplio y más integral. Y bueno, hermanos, pues este es Alberto Hernández, espero Dios nos guíe hoy en su palabra. Vamos a 2 de los Corintios 12, yo creo que ya lo leímos, y nada más quisiera adentrarme en el versículo número 7, y posteriormente leer el versículo 8. Vamos a ponernos de pie, de favor, hermanos, pongámonos de pie, y le voy a pedir que la congregación, mis lentes, y también déjenme, traigo mis ojos porque después no veo del todo bien. 2 de Corintios 12, muchas gracias, 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Oremos de favor. Padre Celestial, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que tu iluminación, tu presencia, inunde nuestras mentes y corazones, inunde nuestros corazones, nos hables hoy al corazón que viene contrito, al corazón que viene desanimado, al corazón que viene con luchas, con pesares, al corazón que necesita de ti, Señor. Y también al corazón que se resiste a tu palabra. Hoy, Señor, habla a nuestro amado Salvador. Te lo suplico en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar. He titulado, hermanos, a este sermón, La gracia que nos fortalece. La gracia que nos fortalece. ¿Sabe? Este pasaje, y lo digo con mucho respeto, ha sido malinterpretado no una vez, sino demasiadas veces, porque nosotros pensamos que el aguijón en la carne para el apóstol Pablo era una enfermedad, pero realmente un hombre que había sido apedreado, latigueado, que sufría de inanición, que había sido dañado, ¿no estaba enfermo? Claro que sí. Yo no sé si usted le avienten hoy una piedra, y lo digo con mucho respeto, en la cabeza, no sé si salga librado, o no sé si ustedes le den unos cuerazos, salga librado, o si se pone en naufragio 40 días, no sé si salga muy librado. La realidad es que si a veces no comemos y no desayunamos, ya nos sentimos molestos, ¿no? ¿No le pasa que llega a su casa y la esposa no tiene la comida y usted qué hace? Como buen macho mexicano, ay, ¿a poco no tienes la comida todavía? Y empezamos ahí a medio quejarnos. Ahora imagínate un apóstol que tenía ayunos prolongados, que no tenía ayuda, que no tenía a su lado muchas personas que lo quisieran fortalecer para seguir un ministerio vasto. ¿Estaba enfermo? Claro que estaba enfermo, pero el aguijón
en la carne no era la enfermedad. Hermanos, yo te quiero decir una cosa. Si Dios es tu sanador, ¿por qué te tiene que mandar una enfermedad? Es contradictorio, ¿no? Pero hemos creído que Dios nos tiene que mandar enfermedades. No, hermanos. Las enfermedades son propias de nuestra naturaleza física, de nuestra genética, de un mundo caído, de un desarrollo climático, de desarrollos de alimentos que están desarrollándose mal, de nuestro propio cuerpo que es deficiente conforme pasa el tiempo. Entre más años debemos de estar más fuertes, pero no es así. Somos más débiles, somos a veces más necios, somos más complejos y muchas veces hasta más testarudos, ¿no? Y entre más jóvenes somos más livianos y nos sentimos que todas las podemos, pero realmente hasta que tenemos un golpe de realidad es que comprendemos que las cosas se hacen con paciencia, pero también se hacen con mucho impulso. Entonces, el aguijón en la carne, hermanos, no es una enfermedad como siempre lo hemos pensado y siempre se nos ha dicho. Incluso me gustaría que usted tuviera su Biblia en la mano y juntos escudriñáramos varios pasajes. Me gustaría que fuéramos a Gálatas 4:11, de favor. Está ahí adelantito de 2 de los Corintios. Gálatas 4:11. Y si usted se fija, dice el apóstol Pablo: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ahora vamos a Gálatas 6:11, Gálatas 6:11, acompáñenme ahora a Gálatas 6:11, de favor. Y en Gálatas 6:11, fíjese lo que dice el apóstol: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y muchas veces pensamos que el apóstol Pablo tenía una enfermedad en los ojos y escribía de una manera grande, porque se supone que el apóstol Pablo no podía ver. Pero en Hechos 9 te das cuenta que sí, durante 3 días estuvo cegado, pero nuestro Señor Jesucristo llama a Ananías. Ananías impone las manos y él recibe sanidad. Hermanos, Dios no hace las cosas a medias. Si te sana completamente. Si te ayuda completamente. No crea que Dios hace las cosas a medias. Pablo no tenía un problema de enfermedad. En su cuerpo tenía enfermedades derivadas de su ministerio. Y yo te lo voy a decir, yo duré 5 años en el campo misionero, no puedes comer a tus horas, hay muchos conflictos, hay muchos problemas, te enfrentas ante muchas circunstancias y todo mundo te dice qué hacer y qué no hacer, pero nadie te acompaña a evangelizar. O muy pocas personas te acompañan a evangelizar. Realmente es muy complicado el campo misionero, por eso comprendo un poquito a Pablo, no en toda su extensión, pero sí lo comprendo un poco más. El apóstol Pablo no estaba diciendo a los Gálatas que él escribía con letras grandes porque no podía ver. La palabra grande en el griego significa extensión. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia de Galacia? Mira, esta carta es muy larga para ti. ¿Por qué? Porque tenían problemas muy graves, estaban desligándose de la gracia de Dios y estaban cayendo a la monotonía de la ley. Estaban considerando que la ley era un factor de salvación cuando todos sabemos que la salvación es por gracia. Efesios 2:8, ¿no? Y realmente lo que quiere Pablo es ser muy directo, muy conciso, pero derivado de tantas herejías, él tiene que escribir extensamente. Esa es la palabra, extensamente, no grandemente. Otros consideran que el aguijón en la carne eran los falsos apóstoles, pero te voy a decir una cosa, desde que nuestro Señor Jesucristo pisó este mundo y esta tierra, ¿qué crees? Ya habían falsos profetas, ya había sectarismo, había 2 tipos de sectas en la época de nuestro Señor Jesucristo, fariseos y saduceos. Es más, uno de sus discípulos era Celote, que era una secta que buscaba la sedición contra el imperio romano con la intención de que Israel volviera a recuperar el reino davídico, pero Judas no entendía que era necesario que Israel estuviera bajo esclavitud, porque de esa manera y en esa esclavitud el Mesías vendría y desarrollaría su ministerio y su obra salvífica para nosotros. Ahora, en el Antiguo Testamento también hay falsos profetas. Es más, desde el huerto de Edén, una serpiente le dice a la mujer: si comes de ese árbol, no te pasará nada. Y miren, henos aquí, todos nosotros con todas las dificultades y con todos los problemas que tenemos y que vivimos.
Y sucesivamente el Antiguo Testamento está plagado de profetas como Jeremías, Isaías, Oseas, Abdías, Zacarías, que hablan en contra de los falsos profetas. ¿Qué es lo que buscan los falsos profetas? 3 cosas: dinero, tu dinero. ¿Qué es lo que buscan? Poder, porque resulta que su corazón no se puede realizar en lo que se debe de realizar y piensan que la religión es un medio de realización. Y hermano, la religión es un medio de servicio, es un medio de amar a Dios, es un medio para conocer a Dios. Y tercero, el placer. Y Judas escribe diciendo que habrá falsos maestros que se llevarán a las jovencillas cargadas de pecado. Que resulta que en la iglesia no todos estamos en ese mismo proceso de santificación. Si yo le preguntara a ustedes qué es la santidad o qué es la santificación, muchos me dirían, es no pecar. Y yo te digo, ¿y cuándo vas a dejar de pecar? La santificación la tenemos que entender desde 4 aspectos, hermanos. Primero, posicional. Judicialmente somos santos delante de Cristo Jesús, delante de Dios. Definitiva, peques o no peques, no se te quita, ni se mengua tu santidad, porque la santidad tú no la obtuviste, la obtuvo Cristo Jesús. No es algo que tú desarrollaste, es algo que se te da por pura gracia. Es progresiva, porque al final de cuentas quien se perjudica o quien se beneficia con sus decisiones eres tú, tu esposa, tu esposo, tus hijos y tu familia. Por eso en la iglesia cristiana hay muchos conflictos familiares por las malas decisiones que se toman dentro del seno matrimonial o dentro del seno familiar. Y no entendemos que eso nos perjudica. Y la santidad progresiva, ¿qué es? Evítate conflictos, evítate problemas, evítate circunstancias y dolores innecesarios. Yo le digo a mi iglesia, ustedes derraman lágrimas innecesariamente, sufren innecesariamente, porque lo que no debiste de haber hecho, lo hiciste. Y lo que tuviste que hacer, no lo hiciste. Esa es una realidad. Pero no por eso eres condenado, pero sí disciplinado, dice el Señor. En 1 Corintios 11, que somos disciplinados por el Señor. Ahora, la palabra disciplina en 1 Corintios 11 no significa que Dios agarre una chancla y te esté golpeando, agarre un cinturón y te esté dando de cinturonazos. La palabra disciplina significa educación. Dios te tiene que educar. Hermano, pero si yo tengo valores, principios y... Hermano, pero tienes todavía una naturaleza que no ha sido derrimida del todo, que es tu cuerpo físico, donde radican las corrupciones. Y si alguien no ha leído Romanos 7, creo que no entiende o no se conoce a sí mismo. Nos proponemos orar 1 hora diario. ¿Y qué pasa? Te levantas tarde, alguien te habla por teléfono, ya te enojaste, alguien te interrumpe, te propones a leer la Biblia y a estudiarla, y resulta que te da sueño, y resulta que dices, ay, es que no lo entiendo, es que yo no sé, y que esto, y pones un montón de cuentos en tu cabeza. ¿Por qué? Porque todavía en nuestro cuerpo físico hay corrupciones. Y esas corrupciones se van a concluir cuando recibamos el cuerpo glorificado. Por eso la santidad es consumada, y es consumada cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez y este cuerpo miserable que dice Romanos 7:24 sea transformado en un cuerpo de gloria. Porque resulta que también nuestras emociones no están siendo santificadas del todo. ¿No resulta que a veces hay personas de mecha corta que no le puedes decir mi alma porque ya quieren casa, carro y todo? U otras personas que son muy nostálgicas, que de todo están llorando, u otras personas que de todo están haciendo drama, u otras personas que no hablan, oye, ¿qué te pasa? Y se quedan callados, ¿y qué te pasa? Y te quedan callados, porque las emociones están siendo también santificadas. Pedro, el ejemplo, ¿no? Muy bravucón, con una espada, le corta la oreja a Malcolm, y ya después, cuando tiene que enfrentar la realidad, ¿qué hace? No lo conozco, no sé quién sea él. ¿Sí te fijas cómo las emociones en nosotros siguen siendo igual? Señor, te quiero servir, quiero estar en la iglesia, quiero ayudar, quiero dar. Y cuando se toca o se tiene que hacer, ¿qué haces? Y no tengo tiempo, déjame lo consulto con mi esposa, déjame le digo a mis hijos, déjame hablo, déjame el otro. Y podemos recibir como pastores una lista de objeciones y de situaciones por las cuales no sirven
no sirven en la iglesia los hermanos. ¿Y sabes de todas cuál es la realidad? Que no quiero. Yo a la iglesia donde pastoreo le digo, mira hermano, no me vengas con que tienes mucho trabajo. Yo atiendo 4 empresas. No me digas que te desvelo, porque para preparar los sermones, ¿qué crees? Me tengo que desvelar. Mejor dime, no quiero, pastor, no cuente conmigo. Seamos honestos, seamos transparentes. Pero algo sí te puedo decir, que la bendición tú te la pierdes, no yo. Y que habrá otro que te la arrebate, y no porque crea que las bendiciones se arrebatan, sino porque habrá otro que sí quiere servir. Habrá otro que sí le va a apostar al reino de Dios, y habrá otro que sí va a hacer la voluntad de Dios. Y después no llores. ¿Y por qué Dios no me escucha? ¿Y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios no hace el otro? Claro, Dios no está negociando contigo. Pero hay una gran realidad. Él no toma a juego tu vida. Como tampoco Él quiere que tomes a juego su iglesia, su reino, sus propósitos o su servicio. Entonces, no son los falsos apóstoles. Tampoco es la inestabilidad de la iglesia. Vamos a 1 Corintios 5:5, porque es uno de los pasajes más complejos, pero también más interesantes dentro del contexto bíblico que nos habla el apóstol Pablo. 1 Corintios 5:5, si ustedes me quieren acompañar de favor, en lo que yo le doy lectura. Dice lo siguiente: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Se habla de un joven que vivía en incesto, que tenía relaciones sexuales con su madrastra y que asistía a una iglesia. Pero vuelva a leer ese pasaje porque nos escandalizamos, porque es un pecado grotesco. El incesto es un pecado grotesco. No es un pecado común y corriente, no es una maldición, no es una grosería, no es robarme 10 pesos, no es pasarme el alto, no es hacerle la cara mal a otra persona. Es un incesto, es un tema crítico. Vuelvo a leerlo nuevamente. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muchos piensan que el aguijón en la carne de Pablo era la inestabilidad de la iglesia. Pero hermanos, en el Antiguo Testamento la iglesia era inestable. En el desierto, ¿qué hicieron la mayoría de la iglesia? ¿No fueron en contra de Dios? ¿No Moisés mismo se equivoca? En la tierra prometida, ¿no la iglesia se equivoca porque no conquista todos los territorios? Con los jueces, ¿no estaban en pecado por más de 120 años? Con David, con Salomón y sucesivamente con Jeroboam, con los profetas. La iglesia siempre ha padecido de inestabilidad porque está formada por pecadores, pero por pecadores que han sido redimidos por la sangre de Cristo, por el Evangelio. En el Nuevo Testamento usted lea y estudia 1 Corintios y te vas a encontrar que 1 Corintios, la iglesia de Corintios es la iglesia que tiene más conflictos, pecados sexuales, pecados morales, pecados sociales, pecados económicos, pecados matrimoniales, problemas judiciales entre hermanos de la iglesia. Y vamos a 1 Corintios 1:1. Fíjate cómo los llama el apóstol Pablo. Había un incestuoso, habían fornicarios, habían adúlteros, habían personas que estaban entre ellos demandándose en las cortes romanas y griegas. Y fíjate cómo los llama el apóstol Pablo. 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en... ¿La iglesia de quién? Pero ahí está un incestuoso, pero ahí está un fornicario, pero ahí están hermanos dividiendo la iglesia, pero ahí están personas que se están demandando legalmente. ¿Pero qué crees? Es la iglesia de Dios. Dios escribe en renglones chuecos. ¿Sabes quién son los renglones chuecos? Nosotros. Sigamos leyendo. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús. ¿Qué título le da a estas personas? A los santificados. ¿En quién?
Fíjate cómo Dios ve a su iglesia a pesar de lo que la iglesia puede ser. Santificados y llamados a ser. Pero quiero hacer un alto aquí, porque el apóstol Pablo sí hace distinción. Dios no hace acepción, pero sí hay distinción. Vamos a Efesios 1:1, de favor, Efesios 1:1. Efesios 1, versículo 1. Y después vamos a Filipenses 1:1. Primero me gustaría que leyéramos Filipenses 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Qué dice? A todos los santos que están en Cristo Jesús. Ahora vamos a Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. En todas las iglesias hay santos, pero no en todas las iglesias hay fieles. La palabra fidelidad en griego significa puedo confiar en ti. Hermano, yo te hago la pregunta, ¿Dios puede confiar en ti? ¿Dios puede confiar en ti? ¿Puede confiarte una esposa? ¿Puede confiarte un esposo? ¿Puede confiarte hijos? ¿Puede confiarte un trabajo? ¿Puede confiarte un cargo en la iglesia? ¿Puede confiarte que te titules cristiano? ¿Puede confiarte dinero? ¿Puede confiarte cosas preciosas? ¿Puede confiarte cosas espirituales? ¿Puede confiarte la predicación del evangelio? ¿Puede confiarte que Él conteste todas tus oraciones? ¿Eres fiel? Y fiel no significa perfección, no significa que nunca peco. Fiel significa que soy digno de confianza, que lo que Dios me encarga realmente lo voy a hacer, que lo que Dios me dice, esto es lo que te corresponde, realmente lo voy a ejecutar, que lo que Dios me dice, de esta manera tienes que trabajar, trabajo. Y este es el conflicto, hermanos, en las iglesias, que muchas veces delante de Dios no somos dignos de confianza, porque Dios sabe que si te confía algo, eres el primero en la lista que no lo va a querer hacer, que no va a poder, que va a tener muchas objeciones y muchos pretextos. Por eso a veces no avanzamos en nuestra vida espiritual, por eso a veces no luchamos y no somos victoriosos en Cristo Jesús, no porque no tengamos la victoria, sino porque nosotros mismos nos autosaboteamos. Muchas veces vienen las pruebas y siento que ya perdí, cuando Cristo dice que en Él somos más que vencedores, pero tenemos una actitud perdedora. Eso es muy diferente y ese no es problema de Dios. Ese es tu problema, que tienes que tratar con Dios. Entonces, a los santos y fieles, ¿en qué categoría estás? En aquellos que vienen a la iglesia, se sientan, escuchan la predicación, se van a la casa y empiezan a criticar. O en aquellos que vienen a la iglesia buscando cómo servir y de qué manera servir. Y esta iglesia que no tiene pastor, puede existir otro conflicto ahí. Ojalá que ya esté el pastor para que alguien haga las cosas. No, hermanos, un pastor no va a venir a hacer lo que te corresponde hacer a ti en el reino de Dios. Así te lo digo. Un pastor va a venir a contribuir a que se haga la voluntad de Dios en el reino de Dios y como Dios lo ha establecido. Pero Él no va a venir a hacer lo que te corresponde, ni a hacer lo que te toca. Entonces, quitémonos esas telarañas de nuestra mente. Y entonces, ¿qué es para el apóstol Pablo el aguijón en la carne? Hechos, vamos a Hechos, hermanos, les pido que vayamos rápidamente. Hechos 15:39. Hechos 15:39. Porque lo que te va a decir, yo espero no te asuste, pero pues es lo que dice la Biblia,
y yo predico lo que dice la Biblia. Hechos 15:39. Hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé por Juan Marcos. Hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé por Juan Marcos, y el versículo 39 te lo dice. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Si tú tienes un lápiz, subraya la palabra desacuerdo. Si no lo tienes, pues en tu celular, escríbela. Pero la palabra desacuerdo significa en el griego paroxismo. ¿Y qué es un paroxismo? Un conflicto que está a punto de terminar en un problema físico. En pocas palabras, Pablo y Bernabé estuvieron a punto de agarrarse a golpes, según el original griego. La Reina Valera lo hace un poquito más. Tuvimos un desacuerdo. No quiero que pinten la iglesia de blanco. Es que nosotros no queremos que pintemos la iglesia de verde. Mejor la pintamos de café. Un desacuerdo, ¿no? Pero eso no es la palabra desacuerdo en el griego. La palabra desacuerdo significa paroxismo. ¿Y paroxismo qué es? Un desacuerdo que está a punto de terminar en golpes. Yo no sé si hubo insultos, hermanos, yo no lo sé. No quiero suponer lo que no dice la palabra de Dios. Pero el hecho de que los dos casi ya estén al borde de agarrarse a golpes, ¿qué significa? Que el apóstol Pablo es un hombre impulsivo. ¿No te pasa a ti eso? ¿No te pasa que si de repente te ganan la delantera en la calle o en la carretera te enojas? ¿No te pasa que si de repente alguien dice una broma de mal gusto te molesta? ¿No te pasa que de repente tu impulsividad te lleva a decir, me quieres ver la cara, qué soy para ti? Y empiezas, el hombre verde empieza a salir y quieres que se arme la tercera guerra mundial? ¿O soy el único? No voy a ser que sea el único, hermanos, entonces sí. No nos pasa a todos. Y no pasa a veces con la esposa que empieza a sacar la historia desde que se conocieron. Es que la primera vez que tú, y luego la tercera, y tú te quedas hace 15 años, 16 años, no, pues no me acuerdo lo que hice ayer. No pasa. Y ya empezó una plática de historias que a veces uno como caballero se le olvidan muchas cosas. Y ya empezó el desacuerdo, se llama impulsividad, que es una corrupción que tenemos todavía los creyentes. Ese es el aguijón en la carne. Que cuando vienen los problemas no sé cómo actuar. Y sale lo impulsivo, sale lo colérico, sale lo enojón, sale lo gruñón, sale ese macho mexicano o esa mujer feminista así. Y quieres que todo el mundo te obedezca. Nuestro temperamento es el aguijón en la carne muchas veces, porque después se vienen las crisis económicas y ahí estamos tronándonos los dedos y a ver si no viene Coppel, y a ver si Electra no me embarga, y a ver si la Caja Popular, ¿qué hago? Y vas y ayúdame, y parece que te vas a quedar en la calle. ¿Te acuerdas cuando Cristo les dijo a sus apóstoles, hombres de poca fe? ¿Por qué dudaron? Muchos creen que nuestro Señor Jesucristo estaba regañando a sus apóstoles, a sus discípulos, porque tenían poquita fe. Pero Cristo Jesús dijo, si tuvieran fe como una semilla de mostaza, le dirían esta montaña, échate. Entonces, ¿qué estaba diciendo Cristo? Mira, cuando estudias el griego, hermano, te das cuenta que Cristo no les estaba diciendo que tenían poca fe. Les estaba diciendo a los apóstoles, usen su fe. Y ese es el conflicto que tenemos todos, que tenemos una fe una vez dado a los santos, como dice Judas 1, pero ¿qué crees? No sé cómo funciona y no sé cómo usarla.
Y por eso vienen las crisis, vienen los problemas, vienen las enfermedades, vienen todo. Y me quedo como en el desierto. Y digo, ay, Señor, estoy sufriendo en desierto. Señor, estoy sufriendo en desierto. Y Dios, espérame, tú no eres el pueblo de Israel. Tú no eres el pueblo de Israel. Ellos padecieron en el desierto. Tú tampoco eres Jesucristo. Él padeció en el desierto tentación. Tú eres un hombre que te fue dada una vez y para siempre fe. Úsala. Úsala. Actívala. Me escucho medio pentecostal con esa palabra, ¿no? Actívala. Y te voy a dar un ejemplo. Hebreos dice que Moisés tuvo que decirle no a las riquezas, al palacio y cargar el vituperio de Cristo, ¿verdad? Así lo dice Hebreos 11, que él renunció a ser hijo de la hija del faraón, que él renunció a las riquezas, a todo lo que Egipto le ofrecía. Y la pregunta, ¿y por qué lo hizo? ¿Porque él quería vivir de una manera austera? ¿Austeridad republicana? ¿Porque él quería vivir de una manera tranquila? ¿Porque él simple y sencillamente no era materialista? ¿Porque él simple y sencillamente pues quería vivir una vida monástica? No, hermanos, Moisés renunció a las riquezas, al poder y a la gloria de Egipto porque Dios le había hecho una promesa a Abraham. Tu pueblo sufrirá 400 años, pero después yo juzgaré a esa nación. Y viendo los tiempos providenciales, Moisés sabe que el pueblo va a ser liberado y que Dios va a juzgar Egipto. Por lo tanto, si él empieza a ascender y llegar a ser faraón, ¿sobre quién cae también el juicio? Eso se llama activar tu fe. ¿Sí te fijas? No que Moisés era materialista, no era materialista, no que Moisés, yo sacrifico todo, no, hermanos. Renunció a todo porque sabía que de nada le servía tener todo si al final el castigo de Dios iba a estar presente. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, hermanos. Eso es activar tu fe. Por eso ante las circunstancias debemos acudir a la palabra de Dios. Ante los problemas debemos de acudir a la palabra de Dios. Ante las luchas debemos de acudir a la palabra de Dios. ¿Sabes? Este es el manual que nos dice cómo resolver todos nuestros asuntos, porque la humanidad siempre ha tenido los mismos problemas. No hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés. Entonces, el conflicto para el apóstol Pablo y aguijón el apóstol Pablo es su impulsividad. Ahora, vayamos a otro ejemplo que ahí dice la escritura también, que está en Gálatas 2. Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 11 al 16. Fíjese lo que dice Gálatas 2, del 11 al 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes de que viniese algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y su simulación participaban también los otros judíos, de la manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué le dice Pablo a Pedro? Eres un hipócrita. Y si alguien te dice a ti hipócrita, ¿qué haces? Hermano, llévenlo a disciplina. Llévenlo a disciplina porque ofendió a su santidad. Porque a veces nos creemos que somos la santidad andante, ¿no? Fíjate cómo le dice Pablo a Pedro, eres un hipócrita. Pero cómo sigue trayendo conflicto con Bernabé. Leamos nuevamente el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Todavía trae el conflicto con Bernabé. Todavía le dice, voy a creer que Bernabé siga a estos hipócritas. Acuérdense que ya había tenido un desacuerdo con Bernabé en Hechos 15:39 y Gálatas 2:11, 2:14, ya pasaron varios tiempos. Quiere decir que el apóstol Pablo todavía guardaba cierta molestia con Bernabé. Pero fíjese lo que dice, versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, subraye, dije a Pedro
delante de todos. Dije a Pedro delante de todos, y tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué dice la norma bíblica para la resolución de conflictos? ¿Qué dice la norma bíblica para la resolución de conflictos? Si tienes algo con tu hermano, ¿qué haces? Ve con él. Si te escucha, lo has ganado. Si no, 2 testigos. Y si no, dilo a la iglesia. ¿Y qué hace Pablo? ¡Pum! Vámonos, Pedro, eres un hipócrita, y se lo dice enfrente de todos. Nuevamente le ganó su impulsividad. Y muchos asuntos de la iglesia no se resuelven y no se pueden resolver porque nos gana la impulsividad y no la fe. Conmigo van miembros de la iglesia quejándose de otros miembros para que el pastor los castigue, los discipline. Yo les digo, no, hermano, platica con él. Ah, pero ¿cómo cree? Yo no voy a pasar por alto esa ofensa. Ah, bueno, eso es tu decisión. Esa es tu decisión, pero no es la voluntad de Dios. Tienes que hacer algo. No, pues voy a dejar de venir, peor tantito, porque estás haciendo un berrinche. ¿Y los problemas no se solucionan? Con berrinches. Hermanos de la primera iglesia bautista de Morelia, los problemas no se solucionan con berrinches. Se soluciona con lo que tienes en tus manos, que es la palabra de Dios. Entonces, comete otro error el apóstol Pablo. Impulsivamente no hace lo que dice la norma bíblica, pero también Pedro cae en sus errores del pasado. Es un hipócrita y no hace las cosas correctamente conforme a la verdad del evangelio. 2 grandes hombres de la fe mostrando su debilidad humana. Su debilidad humana. Y vamos a empezar a concluir, hermanos. Vamos a 2 de Corintios 2. 2 de Corintios 2. Versículo del 1. 2 de Corintios 2, versículos del 1 al 4. Sígame de favor, hermano, con la vista. 2 de Corintios 2, del 1 al 4. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez con tristeza. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. A veces me gusta repetir varias veces el versículo, porque a veces leímos de corrido y pensamos que ya lo sabemos, que ya lo hemos estudiado. Fíjate lo que dice. Esto pues determiné. La palabra determiné es crino. ¿Qué significa crino? Que reflexionó. Quiere decir que Pablo ya está aprendiendo a dejar de ser impulsivo, a dejar de ser enojón, a dejar de decir se hacen las cosas como yo digo, y si no es como yo digo, no se hace nada. Determiné, crino. Quiere decir Pablo reflexionó y dijo, caray, la estoy regando. Estoy siendo bastante impulsivo, estoy siendo bastante colérico, estoy echándome para adelante y esto no es correcto porque al final somos hermanos. Y si aquí en la tierra, en una iglesia no nos podemos ver, yo no sé en la gloria celestial, si te puedas ver con algún hermano que ha salido mal o en conflicto. Si te fijas cómo a veces no tenemos una mentalidad eterna, sino una mentalidad más temporal. Ahora, ¿qué sigue diciendo la palabra de Dios? No ir a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel que yo contristé? Y esto mismo os escribo para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos que debiera de gozarme, confiando en vosotros todo mi gozo es el de todos vosotros, porque por mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Y de repente ves un apóstol que es llorón. Por un lado un hombre colérico, impulsivo, decisivo, que le gusta el pleito, y por el otro un hombre que empieza a escribir cartas y empieza a llorar.
su naturaleza. Por un lado enérgico y por el otro lado melancólico. Por un lado quiere solucionar las cosas de una manera impulsiva y por el otro lado llora. Y por el otro lado llora. Y alguien ha de decir que tiene de malo llorar. Es verdad, no tiene nada de malo llorar. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que esas lágrimas y esa tristeza, ¿de qué provenía? De todos los pecados que había en la iglesia y de que esos pecados estaban siendo a veces condescendientes de los propios hermanos y que esas lágrimas eran lágrimas de dolor y de tristeza. Pero ¿sabe, hermanos? A veces todas las personas tenemos que llorar, pero a veces no siempre es bueno llorar. ¿Pero por qué, hermano? Si usted se va a desahogar llorando, porque hay cosas que no vas a poder cambiar. Cuando Cristo está en el Getsemaní, se hinca y llora y dice que su sudor era como gotas de sangre, ¿cambió la voluntad de Dios eso? ¿Sí se fijan? Lo que Dios va a hacer con su iglesia y con su pueblo, aunque el pastor le duela, aunque el pastor llore, aunque el pastor se hinque, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Qué le dice Dios a Samuel? No llores por Saúl, ya lo deseché. A veces, hermanos, tenemos que no resignarnos, sino aceptar los propósitos de Dios, aunque esos propósitos para nosotros sean dolorosos. Sigamos adelante, hermanos, ya para empezar a concluir este sermón dominical. Versículo 12 y 13. Pero cuando llegué a Troas para predicar del Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. ¿Qué ves en el apóstol Pablo? Impulsividad, enojo, melancolía y ansiedad. ¿No te pasa a ti? ¿No te pasa a ti? No ante las pruebas, ante las circunstancias, ante las luchas, ante los conflictos, no muestras enojo, no muestras impulsividad, no empiezas a llorar o no empiezas a sentirte ansioso. O de repente traes una mezcla de enojo, y luego una mezcla de llorar y luego una mezcla de ansiedad. Hermanos, ese es el aguijón en la carne de Pablo. Porque cuando nuestras emociones permean a la razón, la emoción controla y no me deja dar una solución. Por eso muchas veces yo les digo a los hermanos, cuando estés enojado no tomes decisiones, cuando estés triste no tomes decisiones, pero tampoco cuando estés alegre. Entonces, ¿cuándo? Cuando la palabra de Dios te muestre que debes de tomar una decisión. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos, de este pasaje bíblico? ¿Cuál es la enseñanza de esta realidad para ti y para mí? Que los problemas que tiene la iglesia, los problemas que tienes en tu matrimonio, los problemas que tienes en tu trabajo, los problemas que tienes a tu alrededor, no los vas a resolver con una actitud positiva, no los vas a resolver con un pensamiento positivo, no los vas a resolver ni siendo muy alegre, ni siendo muy animoso, ni estando muy motivado, ni sintiéndote muy feliz o sintiéndote muy molesto, sintiéndote muy indignado, ni peleando, ni agarrándote a golpes, ni gritando, ni diciendo tengo la razón, tú cállate, tú esto, tú lo otro, ni poniéndote a llorar para convencer a alguien. ¿Sabes cómo los vas a resolver? Cuando memorices la palabra de Dios y sepas que la palabra de Dios es aplicable a todas las situaciones que tienes en tu vida. Ahí es cuando vas a empezar a resolver muchas cosas que te pasan en tu matrimonio, muchas cosas que pasan con tus hijos, muchas cosas que pasan en tu empresa, en tu trabajo, muchas cosas que pueden estar pasando incluso en la iglesia. Porque, hermanos, este es el reino de Dios, no es tu reino. Este es el lugar de Dios, no es tu lugar. Nos congregamos como hermanos, como siervos de Dios, como amigos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la intención? Que cada uno de nosotros ha recibido la gracia de Dios expresada en dones y talentos. Y que esos dones y talentos contribuyen al perfeccionamiento de los santos. ¿Y qué es el perfeccionamiento de los santos? Que yo logre conocer a Dios, vivir como Dios quiere y morir como Dios quiere. ¿Sabes cuál es el conflicto?
Cuando mi soberbia, cuando mi vanidad, cuando mi orgullo, cuando mis pretensiones, mis suposiciones, mis ideas prevalecen y no la palabra de Dios. En mi trabajo, cuando llegan mis subordinados, yo les digo, señores, tengo una regla. Yo no acepto chismes, rumores ni suposiciones. Si es un chisme, si es un rumor, si es una suposición, no tengo tiempo. Si es algo real, que tienes evidencias, platiquemos. ¿Y sabe cuántas personas no han ido ya a la oficina porque hay chismes, rumores y suposiciones? Demasiadas. Lo mismo debe de pasar entre nosotros como iglesia. Lo mismo debe de ser entre nosotros. Lo mismo debe de ser en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que te desenvuelvas. Quiero decirte, hermanos, y quiero hablar a tu corazón, que la realidad es que tú y yo tenemos una fe, pero que muchas veces no la hemos sabido utilizar, ni la sabemos activar, ni sabemos cómo funciona. ¿Por qué? Porque ignoramos el consejo de Dios que está establecido aquí. Muchos de tus conflictos se solucionan aquí, muchos de tus lágrimas se evitan aquí, muchas de tus tribulaciones se evitan escuchando la palabra de Dios. Y sabes, mucho de tu fracaso se va a evitar leyendo y estudiando la palabra de Dios. Hay un teólogo muy importante, y con esto concluyo, se llama Juan Calvino. Él escribió una tesis que se llama La religión cristiana, es un tomo grandísimo, pero él dijo algo bien importante que rescato de él. El cristiano tiene que tener dos actividades toda su vida, conocer a Dios y conocerse a sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque no nos conocemos a nosotros mismos. Tenemos ese conflicto. Cuando te empieces a conocer, es cuando vas a clamar por su gracia. Y esa gracia no te va a quitar tus conflictos, ni te va a quitar lo que tienes. Te va a fortalecer en la fe para que hagas la voluntad de Dios. Oremos. Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos porque en medio de nuestras dificultades o luchas, tu gracia está presente. Tu palabra es hermosa y gloriosa, y en ella nos regocijamos porque está nuestra solución y nuestro amor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por tu palabra. Bendice el corazón de mis hermanos y permite que ellos puedan ir a tu palabra, tomar tu palabra y vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra. Gloria a tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Ahora es momento de preparar sus corazones para las ofrendas. Le pido a los diáconos que sí pasan, de favor. Le pido de favor al hermano David si hace la oración por las ofrendas.
oración final, dirigidos por nuestro hermano pastor. Después terminaremos con un himno, 512, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y en ese momento nuestro hermano pasará al frente para allá a la entrada, para que lo podamos saludar. Entonces, sigamos dirigidos en oración. Hermanos, le voy a pedir que se ponga de pie y abra 2 de los Corintios, versículo 13, capítulo 13, versículo 16. En la iglesia, al concluir la oración pastoral, expresamos la bendición apostólica. Me gustaría que al finalizar la oración yo pueda leer la bendición apostólica y luego sigue el himno y que el Señor nos siga bendiciendo. Oremos. Padre Celestial, en los méritos de Cristo te alabamos y te glorificamos, te exaltamos. Gracias por permitirnos conocerte, gracias porque tu palabra es fiel y digna, gracias porque tu amor está entre nosotros. Bendice la vida de mis hermanos, bendice sus trabajos, sus vidas, sus familias y permítele, Señor, que siempre estén en constante crecimiento de tu palabra, de tu amor, de la fe y que siempre, Señor, sus vidas reflejen que tú eres el Dios de ellos en todas las circunstancias y bajo las situaciones en las que ellos se encuentren. Te alabamos y te damos gracias porque este es tu día, que solamente es hecho para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Himno 512, hermanos, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Despedidos, hermanos, los invitamos a pasar a la escuela dominical y de igual manera les recordamos que los jóvenes tenemos venta de algunos alimentos por si gustan pasar al patio. Que Dios les bendiga.